Bien, muy buenos días chicos, ¿cómo se encuentran? Muy buenos días, vamos a tener nuestra sesión de química, ¿no? En la semana 2. A ver, ¿cómo estás? Buenos días. Nicole, Lupe Rocío, Diana Carolina, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente, ¿no? En nuestras clases, ¿no? De química. Siempre la química una ciencia tan noble. Siempre voy a decir eso porque es lo que yo he estudiado por 5 años y lo sigo aplicando, ¿no? Entonces voy a pasar, ¿cómo están? Muy buenos días, Eileen. Que voy a empezar a presentar, ¿sí? Un momento. Bien, y entonces en la semana 2 vamos a hablar de materia, energía y sus cambios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es materia? Todo aquello que existe en nuestro universo, ¿no? Que presenta masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, que presenta una masa y que tiene claramente un volumen, ¿no? Como ejemplo tenemos aquí los astros, ¿no? Todas estas sustancias inorgánicas y también, por supuesto, los seres vivos. Acá tenemos un pequeño conejito, ¿no? Entonces, cualquier, todo aquello que presente masa y tenga un volumen, estábamos hablando de materia. ¿Y qué características tiene la materia? Que se encuentra en constante cambio o transformación, como es el caso, ¿no? De este cachorro que desde muy pequeñito, ¿no? Empieza ¿no? Desarrolla sus diferentes fases, ¿no? Hasta llegarse a convertir pues, en un gato adulto. De la misma forma tenemos el ejemplo de la semilla, ¿no? Una pequeña semilla que empieza a germinar. Poco a poco primero le saldrá una raíz, la raíz se extiende, ¿no? Y luego ya empieza, ¿no? A brotar hojas hasta que tengamos, fíjense, al final ya una planta totalmente desarrollada, ¿no? A partir de esta pequeña semilla. Entonces, la materia se encuentra en constante cambio o transformación. También vamos a decir que la materia está en constante movimiento. Y aquí en la diapositiva tenemos, por ejemplo, el ciclo del agua, ¿no? El agua, este es un mar, ¿no? Un océano, y el agua del océano pues se evapora, ¿no? En las nubes se va a condensar, ¿no es cierto? Se va a condensar y luego va nuevamente a regresar a la tierra, ¿no? Mediante la precipitación, que básicamente es la lluvia, ¿no? Y ya una vez en la tierra, pues se infiltra en el suelo, en el subsuelo, y se forman estos ríos subterráneos, ¿no? Pero estos ríos subterráneos una vez nuevamente lo conducen al océano o a los mares, ¿no? Entonces, fíjense cómo es que está la materia, a eso se refiere, en constante movimiento. Y aquí también podemos ver cómo es que pasa, ¿no? De diferentes estados. Aquí hablamos de sólido, ¿no? Pasando a, por ejemplo, mediante el proceso de fusión, a líquido y mediante el proceso de vaporización, ¿no? Tenemos aquí vapor de agua, ¿no? Lo que estamos hablando aquí del agua. El agua. Entonces, también de la misma forma, ¿no? Líquido, ¿no? Agua líquida se solidifica, hablamos de solidificación cuando pasa a sólido, ¿no? De sublimación cuando pasa directamente a vapor, ¿no? Y hablamos de condensación cuando pasa nuevamente a la forma líquida, ¿no? Entonces tengamos en cuenta, aquí estamos hablando de vaporización, ¿no? Formación de vapor y condensación cuando estamos hablando aquí en el caso del agua, ¿no? Las flechitas rojas nos hacen saber que hay un aumento de la temperatura, fusión, sublimación, vaporización y una disminución de temperatura cuando hablamos de sublimación inversa, solidificación y condensación, ¿no? Entonces, nuevamente, la materia está en constante movimiento, ¿no? Pero vamos a colocar aquí todo. Okay. ¿Cómo vamos a clasificar la materia? ¿No? La vamos a clasificar, okay.
La vamos a clasificar en mezcla, aquí, mezcla y sustancia pura. Mezcla igual a o presenta composición variable. ¿Cómo así? Dentro de mezcla, ¿no? Tenemos mezcla homogénea y heterogénea. En realidad, cuando hablamos de mezcla, estamos hablando, pues, de más de una sustancia, ¿no? Que, pues, se han unido para formar, en este caso, pueden dar, como les decía, si nosotros percibimos una sola fase, hablamos de mezcla homogénea o solución. Esto de acá, por ejemplo, es una solución de sulfato de cobre, ¿no? Con el color característico celeste. O también podemos hablar de una mezcla, pero con dos o más fases, ¿no? Eso es una mezcla heterogénea, donde yo puedo percibir, ¿no es cierto?, estas diferencias, ¿no? Acá tenemos aceite y tenemos agua, ¿no? Aun cuando se encuentre dentro de de un mismo, ¿sí? Profesora, ¿qué es una fase? Ah, esto que vemos en celeste, ¿no es cierto? A eso se refiere. Toda esta porción celeste se refiere a la formación de una sola fase. En cambio, fíjense, aquí a la derecha tenemos una que está en amarillo y dos, la que está de color transparente, ¿no? Entonces, fase se refiere a el estado, ¿no? De de uno o de alguno de los componentes de una mezcla. Entonces, cuando los componentes de una mezcla pues no presentan diferencias entre sí, entonces es homogéneo, vemos una sola fase, ¿no? En cambio acá, si el agua y el aceite, pues literalmente no se pueden mezclar, ¿no? Sin embargo, los tenemos aquí dentro de este vaso. Y aquí nosotros podemos observar, ¿no? Dónde se encuentra el aceite y dónde se encuentra el agua. No hay ninguna reacción, ¿no? Entonces aquí hablamos de mezcla heterogénea. Fase 1, vamos, fase 1 y acá, fase 2. Y acá tenemos una única fase única. ¿Listo? Bien, eso es mezcla, cuando tenemos o cuando se presenta una composición variable, ¿no? Y luego tenemos sustancia pura. Cuando hablamos de sustancia pura, estamos diciendo que la materia que está en estudio presenta una composición química definida. Fíjense, composición química definida. Entonces, sustancia pura, hablamos aquí de compuesto, sustancia pura compuesta y sustancia pura simple o elemental. Sustancia pura compuesta se refiere a una sustancia que está formada por dos o más elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, tenemos aquí este compuesto, esta es una molécula de agua. Tiene un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, ¿no? Entonces, al presentar más de un elemento, es una sustancia pura compuesta. En cambio, frente a esta tenemos la sustancia simple, la sustancia pura simple o elemental, que está conformada por un solo elemento, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, hilos de cobre. Estos hilos están conformados 100% solo por átomos de cobre. No hay otro átomo más. Por lo tanto, es sustancia pura, simple o elemental. Y acá, por ejemplo, tenemos aquí agua. Como podemos tener agua, que es H2O, podríamos tener ácido clorhídrico, que es H, cloro, hidrógeno y cloro, ¿no es cierto? Como podríamos tener ácido sulfúrico, que está conformado por hidrógeno, azufre y oxígeno. Entonces, cuando tenemos dos o más elementos, inmediatamente hablamos de sustancia pura compuesta. ¿Okay? Vean aquí la diferencia. Dos o más elementos, un solo elemento. Dentro de sustancia pura, simple o elemental, tenemos aquí una pequeña clasificación. Vamos a hablar de monoatómicos y poliatómicos. Para eso recordemos, sustancia simple o elemental era aquella que estaba conformada por un solo elemento de nuestra tabla periódica, ¿no es cierto? Habíamos visto el caso de cobre y las láminas de cobre. Hilos, perdón, de cobre. En ese caso, esos hilos de cobre caen dentro de lo que es monoatómico. ¿Por qué? Porque esos átomos de cobre
se encuentran de forma independiente, es decir, están los átomos, ¿no? Que forman parte, en este caso, de esta pepita de oro, ¿no? O en este caso, átomos de carbono, ¿no? Que forman este grafito, que es una roca, ¿no? Un mineral. Entonces, aquí solamente tengo un átomo de carbono, un átomo de oro, ¿no? Que se asocia con otro, sí, a través de una red cristalina, pero estructuralmente conformado por un solo átomo, ¿no? En cambio, los poliatómicos, fíjense, aquí tenemos un solo tipo de elemento, aquí tenemos solamente oxígeno, pero ¿cuál es la diferencia? Que los átomos de oxígeno aquí se han asociado en grupos de 3 para formar una molécula que se denomina ozono. Lo mismo acá, en el gas cloro se han asociado 2 átomos de cloro, ¿no? Para formar, ¿no? Justamente el gas cloro. Pero no se pierde la definición de sustancia simple o elemental, que dice que está conformado por aquellas sustancias que presentan un solo elemento. Aquí tenemos un solo elemento y aquí también tenemos un solo elemento. La diferencia es la forma en cómo se han agrupado. Aquí están los átomos solos, individuales. En cambio acá se han asociado y forman estructuras mayores que se denominan en este caso moléculas, ¿no? Pero igual siguen siendo solo átomos de oxígeno o solo átomos de cloro. ¿Listo? Bien, esta clasificación dentro de sustancia simple o elemental. Y, a ver, vamos a recalcar también este tema de la sustancia compuesta, ¿no? A ver. Sustancia compuesta, habíamos visto, constituida por átomos de elementos diferentes, ¿no? Más de 2, a partir de 2 elementos. Tenemos un ejemplo bastante cotidiano, ¿no? Cloruro de sodio. Tenemos sodio, un elemento, y tenemos cloro, el segundo elemento, ¿no? Entonces, al tener 2, hablemos de sustancia compuesta. Dentro de sustancia pura, sustancia compuesta, ¿no? Bien. Bueno, y en este caso el cloruro de sodio se separa por métodos químicos. Si quisiéramos, acaso, ¿no? Podemos utilizar un método químico que es la electrólisis, ¿no? Es decir, aplicamos corriente eléctrica para que esta molécula de cloruro de sodio pues se separe en sus componentes, tanto cloro como sodio. Pero esto ocurre solamente aplicando un proceso de electrólisis, ¿no? Bien, pero tiene que quedar claro qué es sustancia compuesta, a partir de 2 elementos. Y mezcla, ¿no? Habíamos hablado de mezcla homogénea y heterogénea. Mezcla homogénea es un sistema formado por una sola fase, justo lo que me preguntaba la señorita, ¿no? Una sola fase, es decir, una porción o masa homogénea. Una fase se entiende como una porción, una masa, ¿no? Una porción que no presenta ninguna diferencia entre todas sus partes, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando hablamos de mezcla homogénea, también podemos utilizar el término solución, ¿no? Se utiliza muchísimo para lo que son líquidos, ¿no? Tenemos como ejemplo la aleación, una moneda, está conformada en realidad químicamente, si nosotros realizáramos el estudio químico, está conformada por hierro, por ahí cobre, quizás, ¿no? Pero nosotros a simple vista no percibimos ninguna diferencia, nosotros percibimos una sola fase. Aleación. En otro caso es el agua potable, ¿no? El agua potable que recibimos por la red de Sedapal está conformada por moléculas de H2O, ¿no es cierto? Y sales disueltas, ¿no? Sulfato, cloruro, fluoruro, pero nosotros no diferenciamos o no es posible diferenciar esos componentes que están, ¿no? Solubilizados en el agua. Nosotros percibimos una sola fase. Y lo mismo pasa en el aire, ¿no? Nosotros miramos la vista al cielo y no podemos diferenciar entre las moléculas de nitrógeno, oxígeno, CO2, en fin, gases nobles. Nosotros vemos una sola fase, ¿no? Entonces, por eso se denomina homogénea. Y heterogénea,
acá, heterogénea es una mezcla que presenta aquí sí dos, a partir de dos o más, ¿no? Dos o más fases. Sus componentes se pueden observar a simple vista o con ayuda de instrumentos como el microscopio. Acá tenemos este ejemplo sencillísimo, ¿no? Agua y aceite. Esta es una mezcla heterogénea, ¿no? Tenemos dos fases, ¿no? Una, en la fase 1 el aceite y la fase 2 el agua, ¿no? Y en el caso de este mineral, este es un mineral, es caliza, ¿no? Una piedra, una roca, y nosotros podemos percibir a simple vista, si ustedes, ¿no? Nos acercáramos un poquito, vamos a poder percibir que la coloración no es uniforme. Entonces, esa irregularidad en la coloración, justamente, si nosotros ampliáramos un poquito, ¿no? Podríamos ver que sobre la superficie tenemos, ¿no? Estos puntos, azul, celeste y rosado, y cada uno de ellos corresponde a cuarzo, carbonato de calcio o arcilla. Entonces aquí esta mezcla en un sólido es una mezcla heterogénea porque es posible, ¿no es cierto?, percibir dos o más fases, ¿no? En este caso, quizás no es sencillo observarlos a simple vista, pero con un microscopio tranquilamente podemos observar esto, ¿no? Mezcla heterogénea. ¿Ya? Métodos físicos de separación. En el caso, tenemos aquí primero el tamizado. El tamizado, el principio es, primero se aplica en sustancias, ¿no? En materia sólida, ¿no? Y el principio de separación es la diferencia en los tamaños de las partículas, ¿no? Yo puedo separar acá, por ejemplo, piedrecillas de las que utilizamos en los, por ejemplo, en estos adornos, ¿no? ¿No has visto adornos donde se utiliza piedras de colores, ¿no? Para, sobre todo, ya me acordé, en Navidad, ¿no es cierto? Cuando colocamos nuestras piedrecitas de colores alrededor del nacimiento, ¿no? Son piedrecitas de aproximadamente que un centímetro, ¿no? O un poquito menos. Si yo mezclo este tamaño de piedras con arena, por ejemplo, ¿no? La diferencia de tamaño entre ellas es importante. Entonces, este método de tamizado utiliza esto se llama malla, cada uno de estos es malla o tamiza, acá hay 1, 2, 3, 4, ¿no? Y entonces cada una de estas mallas presenta una abertura diferente. Esta abertura diferente es la que me permite separar, básicamente nos permite cernir, que es lo que hacemos en la cocina, ¿no? Cuando utilizamos un colador y queremos separar por ejemplo, en el caso de la harina, que se forman se apelmaza, ¿no? Se forman decimos mucho esto, unas pelotitas de harina, ¿no? Entonces, a través del uso de un tamiz o del cernidor, podemos separar esas pelotitas de harina más grandes de la harina que sí está totalmente separada, ¿no? Entonces, ese es el principio del tamizado, ¿no? En un material sólido vamos a separar de acuerdo al tamaño de la partícula. La decantación nos ayuda a separar un sólido de un líquido, ¿no? En este caso, ¿no? Acá, y aquí nos está ayudando a separar dos líquidos. ¿Cómo? Fíjense, en esta pera de decantación tenemos aquí en la parte superior, ¿no? Aceite y en la parte inferior agua. Entonces, como no se mezclan claramente, los vemos acá, yo simplemente voy a abrir es una llave, ¿no? Una llave que me va a permitir drenar esta sección, ¿no? La fase acuosa me va a permitir drenarla y así separarla. Aquí hablamos de decantar. Lo mismo pasa en este vaso. Este es un vaso, ¿no? Que es lo que nos pasa en la playa. Si ustedes recordarán, cuando íbamos con nuestro balde, ¿no? Llenábamos nuestro balde con agua de mar y siempre en el fondo del balde quedaba la arena, ¿no es cierto? O en todo caso aparecía arena, que aparentemente no estaba, ¿no? Por gravedad, ¿no? Se depositaba en el fondo y en la parte superficial quedaba el agua de mar, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es simplemente vamos a verter el sobrenadante, ¿no? Este sobrenadante líquido lo vamos a verter a otro vaso y de esta forma vamos a separar el material sólido del líquido, ¿no? En la muestra original. Estas dos, tanto sólido líquido como líquido líquido, se entienden como métodos de decantación. Y en el tercer caso tenemos la filtración.
Aquí lo que estamos separando es componentes de estos granitos de café. Fíjense, acá tenemos un papel de filtro, ¿no? Y tenemos granos de café. Y lo que estamos haciendo es agregarle agua caliente. Y al agregarle el agua caliente estamos arrastrando, ¿no? Moléculas solubles en agua caliente y los estamos llevando aquí, ¿no? Al fondo de este matriz. Entonces, por filtración, estamos separando, vamos a decir, la cafeína, ¿no? Moléculas del tipo de la cafeína de los granos de café, producto de hacer interactuar, ¿no? Los granos de café, que es un material sólido, con el agua caliente, ¿no? Entonces, aquí el principio es la solubilidad. La cafeína y las otras moléculas solubles en agua caliente, pues van a salir y las vamos a tener acá, en esta fase. Bien. Tenemos también acá tres. Tenemos este proceso de destilación. El proceso de método físico de destilación consiste en separar dos sustancias líquidas de acuerdo a su punto de ebullición, ¿no? De acuerdo a su punto de ebullición las vamos a separar. Por ejemplo, tenemos aquí agua y aceite. El agua tiene un punto de... No, sí, agua y aceite. Algo más cercano. Agua y un alcohol, ¿no? Agua y metanol, por ejemplo. El agua tiene un punto de ebullición de 100 grados Celsius y el metanol tiene un punto de ebullición bastante bajo, vamos, 35, 40 grados Celsius. Entonces, lo que hacemos nosotros es aplicamos calor en este balón, ¿no? Tenemos solo dos sustancias con puntos de ebullición bastante diferentes. Y entonces, al aplicar calor, el primero que va a pasar, ¿no es cierto?, que va a alcanzar su punto de ebullición es el metanol, ¿no? A 40 grados Celsius. Entonces, el metanol inmediatamente, ¿no? Se forma aquí esto, ¿no? El vapor de metanol y asciende, ¿no? Acá tenemos, esto es un termómetro para hacernos saber la temperatura, asciende el vapor, cae por este condensador, aquí va a interactuar con, este condensador está frío porque está ingresando y saliendo agua, entonces el vapor que estaba cayendo por este condensador, finalmente, pues, de vapor pasa a líquido, ¿no? Y se va a depositar acá. Entonces la destilación en este caso nos está permitiendo separar dos sustancias líquidas con pues diferentes puntos de ebullición, ¿no? Bien, tenemos la evaporación. La evaporación aplica cuando tenemos una sustancia sólida solubilizada en un medio líquido. Por ejemplo, acá tenemos el caso de cloruro de sodio en agua, ¿no? Hemos solubilizado cloruro de sodio en agua. Pero ahora resulta que yo quiero separar pues el cloruro de sodio del agua, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Esta mezcla la coloco en esta cápsula, esta pieza se llama cápsula, y le aplico calor. Y lo que estoy haciendo es que estoy provocando, ¿no?, que el agua se evapore. Que el agua se evapore. Y entonces, ¿qué es lo que va a quedar en la cápsula? ¿Qué es lo que no se va a evaporar? No se va a evaporar el cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque su punto de fusión es sólido primero, es bastante alto, así que el cloruro de sodio permanece en la cápsula. Lo único que se evapora es el agua. Entonces, nos ayuda a separar, en este caso, un sólido de un líquido, ¿no? Y luego tenemos el último, que es la imantación, el hecho de utilizar un imán, ¿no? Con esto, y que nos permite separar sustancias, ¿no?, que presentan magnetismo, ¿no? Como son las limaduras de hierro. Aquí, por ejemplo, tenemos una mezcla sólida conformada por arena y limaduras de hierro, entonces yo quiero separarlas. Ok. ¿Cómo las puedo separar? Me acuerdo que las limaduras de hierro presentan esta propiedad, ¿no es cierto?, y que van a ser atraídas por un imán. Listo. Entonces, tomo mi imán y lo empiezo a sobrepasar sobre la mezcla y así voy a poder separar esta mezcla, ¿no? Arena que no presenta propiedades magnéticas de limaduras de hierro que sí lo presentan. Entonces, estos 6 métodos físicos de separación, ¿no?, acá, pues nos van a ayudar a, por supuesto, cada uno con diferente principio, a separar sin provocar ningún tipo de reacción química, ¿no? Todos estos son métodos físicos de separación. Y ahora
Vamos a hablar de propiedades de la materia, ¿no? Vamos a hablar de propiedades físicas, propiedades químicas. Dentro de las propiedades físicas tenemos propiedades generales o extrínsecas y propiedades particulares o intrínsecas, ¿no? Como generales tenemos masa, peso, volumen, ¿no? Las propiedades generales no permiten diferenciar entre sustancias, ¿no? ¿Por qué? Porque todas presentan estas propiedades, pero no me permiten, por ejemplo, que me digan 100, tengo 100 gramos, no sé, de una sustancia X y tengo 100 gramos de la sustancia Y, pero yo no puedo identificar solo con el valor de la masa de qué sustancia se trata, ¿no? Entonces las propiedades generales no nos permiten diferenciar una sustancia de otra, pero la presentan todas, ¿no? Todas las sustancias. En cambio, las propiedades particulares o intrínsecas caracterizan a una sustancia, como por ejemplo, ¿no? La maleabilidad, conductividad, ductibilidad y brillo. Aquí, por ejemplo, la ductibilidad se refiere a la capacidad de formar hilos. A ver, en este caso hemos visto el caso del cobre. El cobre forma hilos, ¿no? Pero lo mismo no ocurre, por ejemplo, con el sodio. Es otro elemento de la tabla periódica. El sodio no tiene la capacidad de formar hilos, ¿no? Entonces, eso nos hace ver que las propiedades particulares caracterizan a las sustancias. No todas presentan la misma característica. No todas presentan la capacidad, por ejemplo, de ductibilidad. O no todas las sustancias van a tener la capacidad de formar láminas. ¿Okay? A eso se refiere. Aquí la diferencia. Y por otro lado, las propiedades químicas que involucran, sí, una reacción química, una transformación, un nuevo producto, ¿no? Como por ejemplo, tenemos aquí la combustibilidad, la inflamabilidad, ¿no? La corrosividad, reactividad, acidez y basicidad, ¿no? Todas estas propiedades químicas involucran una reacción, un cambio, una transformación, ¿no? Nuevos productos. Aquí tenemos algunos ejemplos. La impenetrabilidad es una propiedad general. Dos sustancias no pueden ocupar el mismo espacio, ¿no? Y esto aplica a todo, sin excepción, ¿no? Yo coloco esta roca dentro de esta probeta con agua, inmediatamente pues se desplaza el agua, ¿no? Porque necesito generar un espacio para esta roca que he colocado dentro. Impenetrabilidad. El mismo espacio no puede ser ocupado por dos sustancias. El color es una propiedad particular. ¿Por qué? Porque el color es producto de la interacción de una sustancia con la luz y no todas las sustancias van a tener la misma respuesta o el mismo nivel de interacción con la luz. ¿Mm? Característica o propiedad particular. La ductibilidad también, acabo de mencionarla, ¿no? No todos los elementos, no todas las sustancias tienen la capacidad de formar hilos. Eso. Tenemos acá propiedades intensivas y extensivas. Ajá. Y entonces tenemos aquí propiedades extensivas dependen de la masa. Propiedades intensivas no dependen de la masa. Tanto así que dentro de las extensivas vamos a tener, ¿no? Masa propiamente, peso, volumen, longitud, área, inercia, ¿no? Y intensivas, habíamos dicho que no dependen de la masa, tenemos punto de ebullición, densidad, conductividad, viscosidad, naturalmente también tendremos punto de fusión, punto de, ¿no? Todas estas propiedades que caracterizan, ¿no? Propiedades que no dependen de la masa, ¿no? Sino dependen ya de la estructura interna de la materia, ¿no? Aquí unos ejemplos, ¿no? Para que no se nos olvide. Extensivas dependen de la masa, ¿no? Volumen, fuerza, ¿no? Y masa y peso, ¿no? Recordemos el peso, pero como propiedad extensiva. Intensiva, aquí tenemos que no dependen, aquí clarísimo, por favor, no dependen. Temperatura de ebullición, claro, porque la temperatura de ebullición depende en todo caso de del tipo, ¿no? La interacción entre las moléculas que
forman el agua, ¿no? Es otra cosa. No depende de la masa, depende de la interacción entre las moléculas que forman el agua. Lo mismo la conductividad térmica, lo mismo que la dureza, depende de la estructura interna de la materia. ¿Okay? Y acá, esta figura, les decía, me recuerda mucho a el primer año, el primer curso de química general, ¿no? Bueno, vamos a empezar aquí. Propiedades químicas implican, nuevamente, implican un cambio, implican una reacción química, que significa potencialmente la formación de nuevos productos, ¿no? Cuando aquí hablamos de la reacción con oxígeno, ¿no? Hablamos, por ejemplo, reacción con oxígeno, vamos a transformar o vamos a generar, por ejemplo, CO2, ¿no? Cuando hablamos de combustión, vamos a generar CO2 y agua y alguna otra sustancia, ¿no? También dentro de las propiedades químicas tenemos la acidez, ¿no? La acidez que presentan algunas moléculas, ¿no? Es decir, su reacción frente a las bases, ¿no? Y si me dice reacción, ya estoy hablando de reacción química, ¿no? ¿Cómo reaccionan frente a las bases? Se transforman, generan un producto particular. Igual, cuando hablamos de la propiedad química basicidad, estamos hablando de la reacción de estas sustancias con los ácidos, ¿no? Y acá les decía, una propiedad química bien interesante es la reacción de las sustancias en general con el agua, ¿no? Aquí tenemos el caso del sodio. El sodio es un elemento que reacciona violentamente con el agua, ¿no? Basta una pequeña cantidad para que se genere calor, inclusive ven ustedes aquí fuego, ¿no? Se genera un calor, es tan intenso que se ve hasta fuego, ¿no? Y por supuesto, ustedes ven, se va coloreando, ¿no? La solución. ¿Por qué? Porque además de ser agua y le han agregado fenolftaleína, que es un indicador que nos hace saber que se está formando hidróxido de sodio. Es decir, la reacción de sodio con agua forma un nuevo producto, que es el hidróxido de sodio, y además es una reacción exotérmica, ¿no? Genera calor y fuego. Claramente aquí las propiedades químicas nos hablan de nuevos productos, ¿sí? Nuevos productos, una transformación, ¿no? Una reacción química. Y aquí vamos a hablar ahora de los estados de agregación. Los estados de agregación van a depender de la presión y la temperatura. En el estado sólido, ¿no? Lo que está ocurriendo es que hay las fuerzas de cohesión o atracción son muy grandes, ¿no? Tanto que nosotros vemos aquí, ¿no? Las partículas totalmente ordenadas, casi como que no hay espacio entre ellas, ¿no? Están compactas. En el estado líquido, aquí, normalmente el estado líquido se habla de una sustancia, ¿no? Que toma la forma del recipiente que lo contiene. ¿Por qué? Porque aquí las fuerzas de cohesión y de repulsión son casi iguales, ¿no? Son casi iguales. Y en el estado gaseoso, no es todo lo contrario. Aquí, entre sus partículas, lo que predomina son las fuerzas de repulsión, ¿no? En el estado gaseoso, estas partículas van a tratar de estar lo más separadas posibles, ¿no? Lo más separadas posibles porque predominan las fuerzas de repulsión. ¿Vamos? Colocar todo para que puedan tomarle la foto. Eso. Cambios de estado físico. Un estado físico depende del grado de movimiento de sus partículas. El grado de movimiento. Recuerdan en la diapositiva anterior hablamos de fuerzas de repulsión, de fuerzas de atracción, ¿no es cierto? Entonces, esta interacción entre las partículas, ¿no? Nos hacen saber de diferentes estados físicos, ¿no? Que va a depender, por supuesto, hemos dicho, de la temperatura y la presión. Y acá tenemos, ¿no? Unos nombres particulares, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no? De sólido a líquido se va a denominar fusión, el estado físico, el cambio, ¿no? De líquido a gaseoso, vaporización, y de gaseoso a sólido hablamos de sublimación inversa, ¿no? Y también al revés, de sólido a gaseoso hablamos de sublimación, de gaseoso a líquido, licuación, y de líquido a sólido, solidificación. Fíjense también qué importante, cuando este cambio implica calentamiento, estamos hablando de un proceso endotérmico, es decir, si requiere calentamiento es porque
El cambio requiere absorber energía. Endo es que necesita absorber energía para que se produzca el cambio de estado físico. Por otro lado, tenemos cambios de fase donde, al contrario, va a ocurrir o vamos a notar un enfriamiento. Este enfriamiento nos habla de una liberación de energía, ¿no? Es decir, que el cambio de estado físico libera energía al ambiente. Y acá tengo que mencionar algo. Aquí nosotros, y lo hemos visto un poquito antes, a ver, permítanme, acá. Cuando hablamos, recuerdan, del ciclo del agua, hablamos allí de vapor y hablamos de condensación, ¿no es cierto? En cambio, aquí estamos utilizando los términos gaseoso y licuación. Ustedes en los textos van a encontrar, y muchas veces se confunden, ¿no? Gas y vapor. ¿Cuál es la diferencia o a qué responde cada una de ellas? Y los gases se trata de materia que a condiciones ambientales se encuentra como tal, es decir, un gas, ¿no? A condiciones ambientales se encuentra como gas propiamente. En cambio, un vapor se trata de una materia también, pero que a condiciones ambientales normales, ¿no es cierto? No se encuentra no se encuentra como un gas, sino que ha sido obligado, ¿no? Ya sea por temperatura o por presión, a llegar a ese estado. Entonces, nosotros lo vemos claramente en la naturaleza, ¿no? Habíamos visto el ciclo del agua y habíamos visto cómo es que el agua de los mares, ¿no es cierto?, ascendía a la atmósfera, ¿no? Y luego se condensaba y precipitaba nuevamente la Tierra, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener claro que, voy a colocarlo acá, por favor, que los gases se licúan o pasan, en todo caso, por un proceso de licuación, de gaseoso a líquido, licuación. En cambio, el vapor, ¿no? Los vapores se condensan, ¿no? Condensan, vamos a colocar condensan. Es decir, que el vapor para pasar al líquido, vamos a utilizar el término condensación, ¿ya? Entonces, por favor, acá tengamos en cuenta esa diferencia. En gas, materia que a condiciones ambientales se encuentra como tal, es decir, como gas. Vapor, materia que a condiciones ambientales no se encuentra como gas, sino que producto de algún agente externo llega a ese estado. ¿Sí? Profesora, entonces si va a pasar de líquido a gaseoso, no sería vaporización, porque eso sería para vapor. O también es. Claro, de líquido a vapor es evaporación. ¿No es cierto? De líquido a vapor es evaporación. Y de vapor, si aquí estuviera vapor, ¿no? Estamos hablando de vapor. Y de vapor a líquido, condensación. Eso está en la diapositiva que vimos al inicio, donde vimos los ¿Y cambios. de líquido a gaseoso es vaporización o gasificación? De líquido, acá. Si quiero llegar de líquido a gaseoso, es vaporización. Aquí la diapositiva claramente lo menciona. Si vamos a pasar de líquido a vapor, hablamos de evaporación, que está en la diapositiva, me parece 2 o 3. Si Gracias, pasamos profesora. de gaseoso a líquido, licuación. Si pasamos de vapor a líquido, condensación. Eso. Perfecto. Bien. Y ahora vamos a ver si estamos aquí primero, si me están acompañando en la sesión. ¿Cuál es la clave correcta acá? Los estoy leyendo aquí en mi celular, también estoy conectada en el celular, entonces puedo leer el chat. Mira, voy a colocar ahorita el chat. A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Cuál es la respuesta? Claro, ¿no es cierto? Porque, a ver, aquí estamos pasando los nevados, ¿no? Sólido, ¿no? Y acá pasa al caudal de los ríos, estamos hablando de líquido. Entonces aquí es fusión en la primera parte, ¿no? Aquí, fusión. Pero podría ser la D. Vamos, y luego dice, y también la de las nubes. ¿Qué es lo que tenemos en las nubes? En las nubes tenemos vapor de agua. Eso, no tenemos gas de agua, tenemos vapor de agua en las nubes. Y entonces aquí hablamos de, ¿no?
incrementa la precipitación de las lluvias. Entonces estamos claramente hablando de condensación. Por eso hice la aclaración, ¿no? Para que quedara más claro, más transparente que el agua. Bien, eso. Recuerden, en las nubes tenemos vapor de agua. ¿Ok? Entonces vamos a avanzar. A ver cómo vamos con el tiempo. Sí, vamos bien. Vamos a hablar de cambios de la materia. Cambios de la materia. Los cambios de la materia pueden ser físicos, químicos y nucleares. Físicos, tan sencillos como romper un lápiz, punto de ebullición del agua, ¿no es cierto? Es un cambio físico. Estamos pasando de sólido a líquido, de líquido a gas, ¿no es cierto? El laminado de un metal es solamente un cambio físico. No hay ningún tipo de reacción química. La disolución de azúcar en agua es un cambio físico, porque el hecho de disolver el azúcar en agua no implica ninguna reacción química, ¿no? Y tenemos también, tengo acá algunas cositas. Y tenemos aquí los cambios químicos. Los cambios químicos sí nos llaman a una reacción química, es decir, a la formación de un nuevo producto, ¿no es cierto? En el caso de la corrosión, si tenemos, por ejemplo, clavos de hierro, ¿no? Expuestos al ambiente, al oxígeno, a la humedad, pues inmediatamente vamos a formar óxido de hierro, ¿no? Eso es lo que conocemos como corrosión. Lo mismo pasa con la digestión, la combustión, la fotosíntesis, ¿no? Es una transformación, ¿no? Todos ellos pasan por una reacción química. Y los cambios nucleares. Aquí la diferencia, ¿no? Porque alguien podría decir, ¿cuál es la diferencia entre químicos y nucleares? En el caso de los cambios nucleares son cambios al nivel del núcleo atómico. Núcleo atómico, ¿no? Y acá ejemplos, transmutación de uranio a torio, es decir, el uranio, ¿no? Liberando diferentes tipos de partículas, llega a, ¿no? El elemento llega a transformarse, parte de en el elemento torio, pero esto ocurre solamente a nivel de, o a través de reacciones del núcleo atómico. Lo mismo pasa con la fusión nuclear y la fisión nuclear. Los cambios nucleares implican la liberación de una gran cantidad de energía, ¿no? Entonces no nos olvidemos, nucleares son reacciones al nivel del núcleo atómico y son bastante limitadas. Aquí tenemos Profesora, ¿cuál es la diferencia entre fusión y fisión nuclear? Fusión es cuando estamos uniendo dos núcleos, ¿no? Fusión, estamos uniendo dos núcleos para generar, ¿no? Una reacción de tipo nuclear y lo que queremos en realidad es la energía que se libera. En cambio, una fisión, ¿no? Es el hecho de escindir, de romper, estamos rompiendo un núcleo para generar también energía. Ajá. Fusión, unir y fisión, dividir o romper, ¿no? ¿Listo? Sí, gracias. Perfecto. Aquí tenemos unos ejemplos, fenómenos físicos, les decía, romper el lápiz, la ebullición del agua que pasa de líquido a vapor, el laminado de un metal, simplemente lo estamos llevando a otra forma, ¿no? Sí, químicos, aquí justo habíamos explicado el caso de la corrosión del hierro, ¿no? Aquí claramente vemos toda esta como cáscara que se forma, ¿no? Es óxido de hierro, ¿no? El hierro de estos pernos o de esta placa ha reaccionado con el vapor de agua, con el oxígeno del ambiente y forma óxidos, ¿no? La digestión de los alimentos, clarísimo, ¿no? Los alimentos que consumimos, pues, van a pasar por diferentes procesos en el sistema digestivo y hay una transformación total, ¿no? Acá, los cambios fenómenos o cambios nucleares, ¿no? Ay, perdón. Y acá tenemos la fisión, les decía, ¿no? Fisión es el hecho de dividir, ¿no? Estamos rompiendo ahí un núcleo, ¿no? Acá tenemos la reacción química, estamos rompiendo un núcleo, en este caso el uranio, ¿no? Estamos bombardeándolo con partículas de neutrones y pues rompemos, ¿no? Rompemos este átomo. Y en el caso de la fusión nuclear, como ejemplo, se da en la superficie del Sol, ¿no? Y aquí lo que estamos es provocando la unión, estamos
uniendo, ¿no? Fusión, estos dos, estos dos átomos para generar, ¿no? También partículas, ¿no? Y por supuesto esto libera gran energía, ¿no? Profesora, ¿por qué si en uno se une y en otros se divide, ambos generan energía? Son cambios a nivel, en realidad son cambios a nivel del núcleo, ¿no? El núcleo estamos hablando de esto, que hay una interacción entre protones y neutrones, ¿sí? Y en realidad, tanto a nivel nuclear, tanto la fisión como la fusión liberan energía, ¿no? El hecho de romper un núcleo me va a generar, les decía, ¿no? Energía, y en el caso también de unir dos núcleos también, ¿no? En este caso no es necesario, como en el caso de las reacciones químicas, ¿no? Reacciones que generan o que absorben, qué sé yo, ¿no? Energía. No, en el caso del trabajo con los núcleos, cualquiera sea, tanto la fisión como la fusión generan gran energía. Por supuesto, una más que otra, ¿no? Y es el hombre que se vale de este tipo de reacciones para generar armas atómicas. Sí. Ok, vamos a seguir. Gracias. Y vamos a hablar de energía, y a ver, rapidito acá. Recordamos solo que energía en el sistema internacional, ¿no? Se va a utilizar la magnitud derivada que es joules, ¿no? Que es igual a 1 newton por metro. Y acá voy a colocar algo para que no se nos olvide, ¿no? No olvidemos que el newton, ¿no? Esto ya es física, pero el newton es kilogramo, ¿no? Son unidades en realidad, kilogramo masa por segundo, ¿no? Segundo al cuadrado, ¿no? Eso es importante. Eso es Newton, porque Newton viene de fuerza. Fuerza, masa por aceleración, ¿no? Y luego tenemos las equivalencias, ¿no? Estas equivalencias nos van a ayudar a cambiar de unidades. Listo. ¿Erg se lee como ergo? Ergios. Ajá, esto se lee como ergios. Gracias. Listo. Cantidad de calor. Ajá, ya acá llegamos a una parte interesante. ¿Cómo pongo en realidad? Todo es importante. Cantidad de calor es la energía que se libera o se absorbe de las reacciones químicas o en los cambios físicos, ¿no? Cuando pasamos de sólido a líquido, de líquido a gas, en fin, también podemos liberar o absorber energía, ¿no? Cuando tenemos una reacción química, les decía, endotérmica o exotérmica, también se libera o se absorbe energía. Entonces la energía está, pues, en este caso, en casi todas partes, ¿no? ¿Y cómo se define la cantidad de calor? Se define como masa, ¿no? M es masa, ¿sí? CE es calor específico y diferencial de temperatura, esto, ¿no? La variación de la temperatura, el cambio de temperatura, porque el hecho de que alguien libere o absorba energía, pues nosotros lo vamos a saber a través de la diferencia en las temperaturas. Y acá tengamos en cuenta, por favor, las unidades, ¿no? El calor se puede expresar en joules en el sistema internacional, como también se puede expresar en cal, que es calorías, ¿ya? Acá, importante, C es la capacidad calorífica, es una expresión que es igual a la masa, M igual a cal, voy a colocar por favor para que no se nos olvide, ¿no? Por CE, que es calor específico, ¿no? Entonces, cuando a mí me hablen y me digan, el dato, ¿no? Nos podrían dar un dato de capacidad calorífica, entonces inmediatamente yo debo recordar que capacidad calorífica es igual a la masa por el calor específico, ¿no? En realidad se podría eventualmente reemplazar acá, aquí, ¿no? Capacidad calórica. ¿Listo? Profesora, ¿pero qué es la capacidad calorífica? ¿Es como la cantidad de calor que se puede absorber o algo así? No, en realidad la capacidad calorífica se refiere, a ver, ¿dónde está? ¿Podría regresar a la diapositiva anterior? Ya, ¿listo? Ya, listo. A ver, la capacidad calorífica es la cantidad, ¿no? O es la masa
la relación entre la masa y la capacidad que tiene por grado de absorber o liberar calor, ¿no? Porque fíjense, capacidad calorífica es masa por calor específico. Entonces, la capacidad calorífica, lo que me está diciendo es cuánto, ¿no? Por grado centígrado, cuánto esta masa es capaz de absorber o liberar calor. Relaciona directamente la masa con la cantidad de calor y su masa. Cantidad de calor y su masa, está bien. Pensé que me iba a confundir. ¿Verdad? Eso. Eso. La capacidad calorífica, la capacidad de este tipo. Y aquí es importante el calor específico porque el calor específico es una propiedad, es una característica de cada materia, de cada sustancia, ¿no? Cada sustancia presenta un calor específico diferente de acuerdo a su estructura, bueno, ya eso es otra cosa, pero cada sustancia presenta un calor específico particular, ¿no? El agua 1, el hierro 0.1 y así, todos diferentes valores. Entonces, nuevamente, cuando decimos capacidad calorífica es la capacidad de esta materia, de la materia X que estoy estudiando, para elevar, ¿no es cierto?, la temperatura, ¿no? De acuerdo a una cantidad de energía dada. Bien, pero recuerden que en ese caso, cuando a mí me dan capacidad calorífica, no me están dando el dato de calor específico, está implícito, ¿no? Está dentro de. Profesora, entonces sería como cuánto calor puede absorber por unidad de masa, algo así. Eso, ajá. Y acá hay una pregunta, dice, ¿la capacidad calorífica es una propiedad extensiva? ¿Las propiedades extensivas dependen de la masa? No, no es una propiedad, es una propiedad intensiva. Pero si la masa está dentro de... Masa por calor específico. no depende de la masa y del calor específico, entonces sí dependería de la masa. A ver, el calor específico se define como la cantidad de calor por gramo, ¿no es cierto? Cantidad de calor por gramo, ¿no? Asociada a la temperatura. Entonces, la capacidad calorífica nos habla de la cantidad de calor, ¿no es cierto? La capacidad de determinada masa para elevar o para liberar o para absorber determinada cantidad de calor en función a la temperatura. ¿No? Viéndolo con las unidades. Viéndolo con las unidades, lo deberíamos entender de esa forma. A ver, vamos a ver acá, un momento. De repente, la expresión, a ver. Ya está. ¿No? Cantidad de energía transferida a un cuerpo o sistema en un proceso cualquiera. Capacidad calorífica. Cantidad de calor requerida para elevar en 1 grado Celsius la temperatura de una determinada sustancia. Eso. ¿No? Cantidad, a ver nuevamente, cantidad de calor requerida para elevar en 1 grado la temperatura de una sustancia X, ¿no? Así debemos entender capacidad calorífica. Por eso es que relaciona la masa con el calor específico. Y eventualmente en esta fórmula de cantidad de calor, yo podría reemplazar estos dos términos por C, que es capacidad calórica. ¿Listo? ¿Podemos continuar, por favor? Okay. Bueno, lo que pasa es que yo entiendo como que depende de la masa, porque si es la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura, entonces va a depender de la masa, porque si la masa es menor, se va a requerir menos calor o no.
Si la masa es menor. A ver, Claro, si la masa es menor, menos calor, y si la masa es mayor, más calor. sí. Entonces sí dependería la capacidad calorífica de la masa. Por eso sería una propiedad extensiva. Mm, yo lo tengo acá como que no depende de la masa. A ver, hacemos algo. Yo voy a revisarlo mejor, ¿les parece? Porque si nos quedamos ahorita a ver este punto, me voy a trazar y no voy a terminar de darles el contenido. Y lo comento en la siguiente sesión, ¿les parece? Sí, profesora, muchas gracias. Muy bien. Ok, entonces continuamos con el ejercicio número 2 y tenemos acá, ¿no? El calor, a ver, primero teniendo en cuenta nuestras ecuaciones, ¿no? Acá tenemos nuestra ecuación de cantidad de calor y tenemos aquí ejercicio 2, el calor es una transferencia de energía que se lleva a cabo como consecuencia de las diferentes temperaturas que existen entre los cuerpos analizados. Listo, ¿no? Entonces nos dan aquí unos datos, nos hablan de agua ¿no? Una masa de 100 gramos de agua, ¿no? Con un calor específico y nos dan una temperatura inicial y nos dan una temperatura final. Tenemos acá nuestros datos y nos piden determinar la cantidad de calor en el sistema internacional. Chispas, estamos. Listo, seguimos. Acá tenemos nuestros datos, tenemos aquí nuestra fórmula de cantidad de calor, masa, ¿no? Por calor específico, por diferencia de temperatura. Reemplazamos los datos. Ajá, ajá. Acuérdense, gramos se va con los gramos, grados Celsius, ¿no? Y tenemos aquí que el resultado es 44 calorías, ¿sí? Pero nos están pidiendo en el sistema internacional, ¿no es cierto? Entonces, vamos a aplicar aquí nuestro factor de conversión. Listo. Aplicamos el factor de conversión y tenemos acá calorías con calorías y nos va a dar 183,9 joules. Esto expresado en la notación científica es un poco para que podamos de repente en algún caso si nos pidieran, ¿no? Expresar en notación científica, acá lo tenemos también en notación científica, pero el ejercicio, recuerdan, nos está pidiendo en expresar el resultado en las magnitudes básicas del sistema internacional. Entonces, ¿eso qué significa? Aquí ya lo tenemos joules en sistema internacional, pero recordemos que joules es igual también a kilogramos, ¿no es cierto?, por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces nos están pidiendo que los expresemos en magnitudes básicas. Ajá. Ah, ok, Rosa. Lo voy a revisar ese punto y lo comento en la siguiente sesión, ¿sí? No te preocupes, Rosa. No te preocupes, lo vamos a volver a revisar en la siguiente sesión. Y si hay algo que aclarar, pues lo voy a aclarar, no hay problema. Listo, está claro nuestro ejercicio, ¿no? Nos están pidiendo expresarlo en las unidades básicas del sistema internacional. Joules es una magnitud derivada, recuerden. Joules, magnitud derivada. Entonces, si me dicen expresarlo en magnitudes básicas, tenemos que recurrir a kilogramos, metros, segundo. Listo, seguimos. Y ahora vamos a hablar de equilibrio térmico. En el equilibrio térmico, dice, ocurre cuando dos o más sustancias con diferentes temperaturas se colocan juntos dentro de un recipiente aislado, ¿no? Entonces, aquí el objetivo es que ambas sustancias van a alcanzar una temperatura final o temperatura de equilibrio. Y aquí se cumple que el calor ganado más el calor perdido es igual a cero, es decir, que el calor no se pierde, el calor solo se transfiere, ¿ya? El calor solo se transfiere. Listo. Tenemos ya nuestras ecuaciones y ahora vamos a hacer un ejercicio chiquito para aplicar nuestra fórmula. Ejercicio 3. A ver, ejercicio 3. ¿Estás? Dice, ¿no? Tenemos aquí dos recipientes con agua, el recipiente A 50 grados Celsius, el recipiente B a 20 grados Celsius. ¿Y qué nos piden? Determinar la temperatura final en grados Celsius. Eso es lo que nos están pidiendo. Claro, estamos mezclando y, a ver, ¿no?
50 grados y 20. Ok, desarrollemos. Nos piden la temperatura final. ¿Ok? Entonces recordemos aquí nuestra fórmula de equilibrio térmico, calor ganado más calor perdido, y también recordemos que Q, o cantidad de calor, es igual a la masa por calor específico por la diferencia de temperatura. Y en este caso la temperatura final es lo que a mí me interesa, ¿no? Eso es lo que a mí me interesa. Bien, ahora vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar toda esta, la cantidad de calor la estoy reemplazando en esta expresión, ¿no? Fíjense, acá estoy hablando en función de A, en función de A, en función de A. Y aquí la temperatura final, nuevamente, es lo que me interesa porque es a donde van a arribar ambos, ¿no? Las dos porciones de agua. Y aquí también, esto es lo que me interesa. Esto es lo que me interesa, ¿no? Temperatura final. Bien, entonces lo único que vamos a hacer ahora es reemplazar nuestros datos. Reemplazamos nuestros datos. Uy, están nuestros datos. Listo. Uy, acá, nos falta reemplazar. A ver, ¿cuál es la temperatura final? Yo voy a aquí hacer un poquito, voy a colocar, ¿no? Álgebra, aquí vamos a colocar 20 por temperatura final menos 50 más 10 temperatura final menos 20, ya, es igual a 0, y acá tenemos 20, ya, menos 1000. A ver, ¿cuánto les sale a ustedes, chicos? ¿Qué dicen? Simplemente ya estamos despejando, ¿no? Y este F, ¿no? Este es igual a 1000 más 200, a ver. Y entonces tenemos 30, 1200, y eso, ¿no? Exacto. Una temperatura final, muy bien, Pedro, de 40 grados Celsius. Esta es la respuesta de nuestro ejercicio. Exactamente. Muy bien, Ailén, muy bien, Lupe, Georgia, 40 grados Celsius. Perfecto. Hemos llegado a la misma conclusión. Bien, entonces ahora pasemos a ver el último punto. Vamos a hablar de la energía. Y ley de la conservación de la materia y energía. Entonces aquí tenemos, voy a colocar todo el contenido, la ecuación de Albert Einstein, ¿no? Que nos dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces aquí solo yo tengo que tener cuidado que cuando la energía se expresa en joules, la masa tendrá que estar en kilogramos. Y esto en el sistema internacional, ¿no? Y cuando utilice ergios, ¿no? Si fuera necesario, si algún ejercicio me planteara, ¿no? Me diera la energía en ergios, yo tengo que utilizar aquí la masa, ¿no? En gramos, ¿ya? Esto, no olvidemos eso. Y acá tenemos la velocidad de la luz en metros por segundo y en centímetros por segundo. Ok. Bien, ahora tenemos acá un ejercicio chiquito. Dice, los elementos como el uranio son estudiados por su capacidad de ser usados en la obtención de energía del tipo nuclear. Muy bien. Determinen la masa en miligramos necesarios para producir 4,5 por 10 a la 11 joules de energía. A ver, chicos, apliquemos acá. Vamos, ¿ya? Vamos a ver. Tenemos acá nuestra fórmula de energía igual a masa por velocidad al cuadrado, ¿no? Y aquí despejamos masa, energía sobre velocidad de la luz al cuadrado, ¿no es cierto? Y simplemente reemplazamos nuestros datos. Acá está, ¿cierto? Reemplazamos nuestros datos y yo voy a aquí aplicar álgebra, voy a aplicar producto de extremos. ¿Sí? Estoy colocando todo para que no se me pierda ninguna sola unidad. ¿Ya? Producto de extremos. Y entonces simplemente, a ver, voy a pasar. Aquí tenemos lo mismo que teníamos al otro lado, pero aquí con más espacio. Y esto va a ser igual a ¿qué? ¿A qué va a ser igual? A 4,5 por 10 a la 11, ¿no es cierto? Kilogramos por metro cuadrado por segundo al cuadrado. A ver, ¿cuánto nos sale esto, chicos? 9 por 10 a la 16. Masa al cuadrado, metros, segundo al cuadrado, y aquí. Estos señores se van, ¿no es cierto? ¿Y cuánto nos queda? Nos queda
0,5 por 10 a la menos 5 kilogramos. Y si quiero pasar a la notación científica, ¿no es cierto? Diré 5,0 por 10 a la menos 16 kilogramos, es lo mismo. Y entonces aquí, aplicamos acá, ¿no? Acá, los factores de conversión. Ok. Tenemos aquí, primer factor, 1 kilogramo, ¿no es cierto? Equivale a 10 a la 3 gramos. Y acá un siguiente factor de conversión, 1 gramo, equivale a 10 a la 3 miligramos, ¿no? Recuerden aquí, esto se va, esto se va, esto se va. Y esto nos va a dar 5 miligramos como respuesta, ¿no? Fíjense, solamente trabajando con la ecuación de energía. Solamente con la ecuación de energía. Aquí lo único que he tenido que hacer es reemplazar los datos y luego al final aplicar dos factores de conversión para llevar de kilogramos a miligramos. ¿Está claro? ¿Me comentan, por favor? Para empezar ya los ejercicios. Sí, tenemos que empezar ya. Sí, profesor, está claro. Bien, muy bien. Entonces, a ver, aquí. Espero sus respuestas. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la respuesta al primer ejercicio? Ok, bien. A ver, vamos a analizar. Entonces, tenemos la amalgama de oro obtenida en el proceso metalúrgico es un compuesto. En realidad no es un compuesto. Cuando hablamos de compuesto estamos haciendo referencia a sustancia simple, ¿no? ¿Recuerdan? Sustancia pura, perdón, sustancia pura. Entonces no, pues porque el amalgama es una mezcla homogénea, es una mezcla homogénea, ¿no? De mercurio y oro o mercurio y plata. El sulfato de zinc es una mezcla homogénea, o sulfato de zinc, fíjense, sulfato de zinc, es una estructura definida, ¿no? Y tampoco, ¿no? Porque el sulfato de zinc es una sustancia compuesta dentro del grupo de las sustancias puras, ¿no? Para nada es una mezcla, para nada. Sulfato de zinc solamente, ¿no? Sulfato de zinc presenta una composición homogénea. Y luego dice, el ozono encontrado en la atmósfera es una sustancia compuesta. Uy, no, dice, eso es de lejos, ¿no? Porque el ozono está dentro del grupo de las sustancias, ¿no? Elementales, ¿no? Para nada, porque solamente hay un átomo, solo hay oxígeno, ¿no? No hay más, no hay otro elemento. Entonces, elemental. Y la gasolina, aquí sí, ¿no? Esta es la correcta. ¿Por qué? Porque dice, la gasolina producida por destilación fraccionada es una mezcla homogénea. Y claro, porque la gasolina que nosotros compramos en los grifos, ¿no? Nosotros no podemos diferenciar sus componentes. Nosotros percibimos una sola fase. Y entonces, como percibimos una sola fase, estamos hablando de una mezcla homogénea. Perfecto. Perfecto. Listo, vamos al ejercicio 2. Acá. A ver, chicos, ¿qué me dicen? Uy, Dios, se desapareció eso. Ok, aquí tengo marcado 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 5 sustancias diferentes y entonces nos piden identificar si es elemento, si es compuesto, si es mezcla, ¿no? Listo, acá. Vamos a analizarlas acá. El óxido de cobre claramente es una sustancia compuesta, ¿no? Es una sustancia compuesta, ¿por qué? Porque está formada por cobre y oxígeno, ¿no? El ácido sulfúrico también está formado por más de 2 elementos, hidrógeno, azufre y oxígeno. Entonces también es una sustancia compuesta, ¿sí? La solución acuosa de sulfato cúprico, solución acuosa de sulfato cúprico, significa que el sulfato cúprico, está solubilizado en el agua, ¿no? Y entonces en este caso estamos hablando de una mezcla, ¿no? Tenemos agua y tenemos sulfato cúprico, es una mezcla homogénea. Homogénea. Cobre y oxígeno, clarísimo, ¿no? Son sustancias elementales, ¿no? Elementales.
¿no? Sustancias elementales. Entonces aquí muy bien, ustedes ya me han dado la respuesta, es la C. La C, ¿no? Ok. Ya, vamos a pasar al ejercicio 3. Dice, las mezclas se pueden separar por medios físicos, ¿no? Valiéndose de diferentes propiedades, ¿no? Densidad, temperatura, entre otras. Respecto a estas tres afirmaciones, nos piden seleccionar el valor de verdad o falsedad de cada una de ellas. Ya, a ver, tenemos aquí Rodrigo, Ana Cristina, Georgia, María Fernanda, Lupe, nos dicen que es la opción A, la correcta, ¿no? Vamos a ver. La mezcla de arena y clavos de acero se pueden separar usando un tamiz, ¿no? Eso lo hemos visto, ¿no? El principio de separación es la diferencia de tamaños, entonces es correcta la primera. La segunda dice, la mezcla de agua y etanol se puede separar por destilación simple. El principio de separación, ¿no? En la destilación es la diferencia en los puntos de ebullición. Entonces, claramente el agua y el etanol presentan diferentes puntos de ebullición, por lo tanto, ¿no? Se pueden separar. Y la C, la mezcla de agua de mar y arena se puede separar por decantación. Claro, ¿no? Habíamos visto que la arena se sedimenta en el fondo, en la parte superior, sobrenadante queda el agua, y yo puedo así separarla, ¿no? Sin ningún problema. Simplemente vierto mi vasito. Entonces, la clave respuesta del ejercicio 3, efectivamente, es la C, Yaniría. A ver, ¿por qué sería la C? A ver, permítanme ver. La C dice, ¿verdad? La segunda, no. En el caso de la segunda afirmación, fíjate, dice, la mezcla de agua y etanol se puede separar por destilación simple. Claro. Lo que pasa es que cuando hablamos de destilación simple, hablamos de sustancias líquidas con puntos de ebullición relativamente bastante separados, ¿no? Entonces, yo puedo, en este caso, metanol y agua. El agua tiene un punto de ebullición de 100, el etanol tiene aprox un punto de ebullición de 50 grados Celsius. Entonces, presentan puntos de ebullición bastante separados, de tal forma que me van a permitir, ¿no? Por un sistema de destilación simple, pues, ¿no? Diferenciarlos entre ellos, ¿no? Por eso es que la afirmación 2 es verdadera. ¿Ah? ¿Sí? ¿Está claro, Yaniria? La destilación fraccionada la vamos a utilizar, bueno, es un principio de química orgánica que trabajamos con destilación fraccionada cuando tenemos una mezcla, cuando la mezcla tiene muchos componentes y los puntos de ebullición son bastante cercanos, ¿sí? Y entonces en ese caso yo tengo que hacer uso de un sistema de la parte de la columna de fraccionamiento, tiene que ser mucho más sofisticada, ¿no? Con una separación, inclusive se colocan unas perlas, el diseño es completamente diferente al que hemos visto a nosotros en las diapositivas, ¿no? Que básicamente es una línea recta, el condensador. Pero cuando nuestra mezcla tiene muchos componentes con puntos de ebullición bastante cercanos, entonces ahí hablamos de destilación fraccionada porque tenemos que recurrir ya a un diseño propiamente del equipo con mayor sofisticación, ¿no? Que nos permita justamente separar esas sustancias con puntos de ebullición bastante cercanos. Es el caso, el ejemplo típico de destilación fraccionada es la destilación del crudo de petróleo en las refinerías, por ejemplo. El crudo de petróleo tiene un sinfín de componentes, ¿no? Desde volátiles, brea, gasolina, diésel, en fin, querosene, un montón de sustancias. Entonces, utilizamos columnas de destilación fraccionada porque los puntos de ebullición son bastante cercanos entre ellos, ¿no? Entonces, por eso es que la afirmación 2 es verdadera. En este caso son solo dos componentes y el agua y el etanol presentan puntos de ebullición totalmente diferentes, ¿no? 100 y 50 grados Celsius. No hay problema, son solo dos sustancias. Ahora sí, mejor Yaniria, dime si ya está
Si está claro. Listo. Ejercicio 4. Aquí nos hablan del propanol. Nos hablan del propanol y nos dan diferentes propiedades, ¿no? Desde solubilidad, dice, ¿y cómo puedo saber los puntos de ebullición? Bueno, en este caso, buena pregunta, ¿no? ¿Y cómo sabemos eso? En un caso nos podrían dar, digamos, los puntos, los datos de puntos de ebullición en un ejercicio, si fuera preciso acaso, ¿no? Imagínense dos sustancias que tienen una diferencia de 1 grado. Ahí sí, pues una destilación simple no las va a separar, no hay forma. Pero en el caso del agua, por ejemplo, sí es conocido el punto de ebullición, 100 grados Celsius. En el caso del etanol, ¿no? Es un alcohol, y al ser un alcohol, presenta un punto de ebullición totalmente diferente al agua, ¿no? Les decía, un punto de ebullición de aproximadamente 50 grados Celsius. Oh, 78, pero de 78 a 100 hay 30 grados de diferencia, 7, 8, 9, 30 grados de diferencia. Entonces, esa diferencia de 30 grados no amerita una destilación fraccionada. Con una destilación simple se pueden separar sin ningún problema. En cambio, si habláramos de sustancias que están separadas, que una tenga, por ejemplo, 99, 99,5 y la otra 100 grados Celsius, ahí sí, no hay forma, ¿no? Ahí la destilación simple simplemente no los va a poder separar. Listo, aquí hablamos del propanol y nos están pidiendo identificar el número de propiedades físicas y químicas. A ver, chicos, aquí vamos a avanzar. Propiedades físicas y químicas, ¿no? Nos están hablando de punto de ebullición, de densidad, de solubilidad en agua, inflamabilidad. ¿Ya? A ver, Georgia ya nos ha dado su respuesta. Vamos a presentar, les voy a presentar mi cuadrito, ¿no? A ver, 4, ya. Aquí tengan en cuenta que inclusive las propiedades nos las pueden dar en forma de texto. Y acá, por ejemplo, tenemos, dice, el propanol por oxidación puede formar propanal. Acá nos están hablando ya de una propiedad química, ¿no? Hay una reacción. Y acá también luego dice, en contacto con sodio forma el propóxido. Ah, fíjense, de propanol está pasando a propóxido de sodio. Ya, vamos a analizar. Aquí tengo mi cuadrito, ya lo he marcado y vamos a explicar. Dentro de las propiedades físicas, el ser líquido es una propiedad física, está marcado. La densidad es una propiedad física. Que se funde a menos 126 es una propiedad física porque es el punto de fusión. Que hierve a 97, propiedad física, que es el punto de ebullición, ¿no? Que es soluble en agua. Fíjense, aquí no hay ninguna reacción. Recuerden, cuando les digan que es soluble, no significa que hay una reacción química, simplemente que se han mezclado, ¿no? Nada más, es una mezcla. No hay ninguna reacción. Por lo tanto, que nos digan soluble en agua es una propiedad física. Y las propiedades químicas, acá, el hecho de formar propóxido de sodio, otra, ¿no? Un producto diferente, que forma propanal también es una propiedad química y la inflamabilidad también es una propiedad química. ¿Por qué? Porque la inflamabilidad nos dice de que esta molécula pues va a entrar en combustión, ¿no es cierto? Es fácilmente entra a una, o involucra una reacción de combustión y entonces la combustión claramente es una propiedad química, ¿no? Y entonces tenemos 5 y 3, ¿no? Propiedades físicas y químicas. ¿Qué les parece? ¿Está claro? Sí, profesora. Listo, vamos. Ejercicio 5. Ejercicio 5. Acá también vamos a identificar. Nos piden determine el número de propiedades intensivas. Y las propiedades intensivas eran aquellas que no dependen de la masa, ¿no? Y ahí yo tengo pendiente este tema de la capacidad calorífica. No se preocupen, vamos a ver. Ahorita no me puedo desviar porque si me pongo a ver otro punto no termino. Bien, entonces, nos piden identificar las propiedades intensivas. A ver, ¿de qué se trata? A ver, aquí hay algunas respuestas. Bueno, vamos. Yo he subrayado aquí, he marcado con color, ¿no? He marcado con color
Con amarillo he marcado las propiedades extensivas, las que dependen de la masa. Y aquí depende de la masa la longitud, 5 metros de largo, y el volumen. ¿Ah? Estas dos propiedades dependen de la masa, y es más, las tenemos en nuestras diapositivas de la teoría del día de hoy. Y como propiedades intensivas, ¿no? Intensivas que no dependen de la masa. A ver acá, si no me estoy confundiendo, no, intensivas es que no dependen de la masa. Claramente tenemos la densidad, ¿no? La densidad, la conductividad térmica, la dureza y el calor específico. Ah, acá está no, pues el calor específico, ¿no? Son intensivas, no dependen de la masa, ¿no? No dependen de la masa. Y entonces, ¿cómo queda nuestro cuadro? Nuestro cuadro queda así, ¿no? Solamente hemos identificado dos extensivas, ¿sí? Y entonces, a ver, nuevamente, intensiva es el color, la interacción con la luz, ¿no? La conductividad, eso nos habla del tipo de enlace, ¿no? Ya dentro de la estructura interna. El calor específico también relaciona la masa con la cantidad de calor con la masa y el hecho de incrementar la temperatura. La densidad relaciona la masa entre el volumen, ¿sí? Pero recordemos que aquí estamos viendo inclusive la interacción, ¿no? Entre las moléculas que conforman esa masa. Porque si bien es cierto, la densidad es masa entre volumen, ¿sí? A ver, intensidad no dependen de la masa entre volumen, la densidad entre las diferentes sustancias va a depender de la interacción entre las moléculas, ¿no? ¿Qué tan unidas se encuentran las moléculas entre ellas, ¿no? Y también la dureza, ¿no? La dureza es una propiedad intensiva. Un momento. Y entonces aquí tenemos eso, ¿no? Vamos a ver. Listo. Es la C. Exactamente. Profesora, ¿por qué dijo que la dureza no depende de la masa? La dureza no depende de la masa porque la dureza está en función a la estructura, a la red cristalina que forma la materia. Fíjense que la dureza lo vamos a llevar al caso del carbono, del elemento carbono, ¿no? El elemento carbono, por un lado, forma el diamante, miren, y también forma el grafito, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre ambos si ambos son carbono, perdón, ambos son carbono? ¿Y por qué uno es diamante y el otro es grafito, ¿no? Que es lo que tenemos en los lápices y el otro es una piedra preciosa. La diferencia está en el arreglo cristalino, en el arreglo interno, cómo es que se han ordenado los átomos dentro de esa estructura, dentro de esa sustancia. En el caso del diamante, presenta una red cristalina particular única, y en el caso del grafito, los átomos de carbono forman una red cristalina en forma de láminas que generan propiedades, fíjense, totalmente diferentes, ¿no? Entonces, la dureza, ¿no? Está relacionada a la estructura, la red cristalina que forma internamente cada sustancia. Listo. Y ahora pasemos, por favor, al ejercicio 6. A ver cómo vamos con el tiempo, si estamos bien. Listo, pasamos al siguiente ejercicio. Sí, profesora, muchas gracias. Muy bien. Y aquí, justo, ¿no? Cambios físicos, químicos y nucleares. A ver, espero sus respuestas. ¿Cuál es la respuesta en este caso? ¿Cuál es la clave? Ya, yo voy a explicar un poquito y ustedes me van a decir cuál es la clave de respuesta. Entonces acá tenemos las 4 afirmaciones. Fusión del hielo, simplemente tenemos, ¿no? un cubito de hielo que pues estamos aplicando calor y pasa a líquido, ¿no? Luego tenemos disolución de cloruro de sodio. Simplemente estamos aquí formando una salmuera, ¿no? Y recuerden, no me voy a cansar, que nos digan que se solubiliza o si estamos hablando de una dilución, no implica reacción química. No implica reacción química.
Fermentación de la uva. Ah, acá sí me detengo, ¿no? ¿Por qué? Porque la fermentación sí implica una reacción. Fíjense, aquí lo que está pasando es que los azúcares de la uva, ¿no? Interaccionan, ¿no? Son sustrato de las levaduras y las levaduras provocan esta reacción. Pasa de azúcar, a ver un momento. Los azúcares, ¿no? Pasan a etanol, ¿no? Es por eso que cuando se hace la pizza el pisado, ¿no? de uvas, luego se deja en toneles y ¿qué es lo que aparece después de determinado periodo de tiempo? Aparece, ¿no? El pisco, se generan todos estos tipos de bebidas espirituosas, ¿no? Piscos, vinos, destilados, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir del azúcar interaccionan con las levaduras, ¡pam! Tenemos ahí etanol. Y la desintegración del plutonio, ¿no? Que es primero el plutonio un elemento, ¿no? Que va a presentar reacciones al nivel de su núcleo, así como el uranio, ¿no? La transmutación del uranio en torio, por ejemplo, o en este caso estamos hablando de de una fisión, ¿no? Sí, porque fusión era en la superficie del Sol. Bien, entonces, a ver, ¿cuál es? Acá tenemos eso, la D, ¿cierto? A ver, eso, exactamente. Aquí la clave de respuesta es la U. Creo que por eso lo había puesto y se me olvidó. Pluma, basta. Ahora sí, es la 6, la D. Listo, vamos al ejercicio 7, nos faltan 3 ejercicios. Vamos, ejercicio 7. Eso, tenemos el perclorato de potasio. ¿No? Acá nos están pidiendo determinar el calor en kilojoules, ¿ah? El calor en kilojoules requerido para elevar la temperatura de 100 gramos de perclorato de potasio de 40 a 140, fíjense, ¿no? Y también nos dan aquí como datos los calores específicos, tanto nos están dando el calor específico del perclorato de potasio, ¿no? Listo. A ver, vamos. Los datos, aquí están siempre, la cirugía, el ejercicio. Desmembro el ejercicio, los datos. Y la pregunta, la cantidad de calor en kilojoules. Ok. Vamos a resolver el ejercicio. Ya, vamos, aquí nuestros datos igual. Fórmula de calor, ¿no? Cantidad de calor. Lo único que vamos a hacer aquí, calor específico, fíjense, ¿no? Masa, temperatura final y temperatura inicial. Ahí tenemos todos nuestros datos. Reemplazamos, ajá, sí, muy bien, reemplazamos. Y acá gramos se va con gramos, grados Celsius con grados Celsius y nos queda como respuesta 2000 calorías, ¿no? Aquí calorías, 2000 calorías. Pero me falta pasarlo a joules, ¿no? Me falta pasarlo a joules. Y aquí aplicamos mi factor de conversión, que viene de acá, ¿no? El ejercicio también me da esta equivalencia. Y acá. Aplicamos y se van las calorías y queda en joules. Y efectivamente la respuesta de este ejercicio es la D, ¿no? Este ejercicio bastante, bastante sencillo. Aquí igual, el problema muchas veces en los ejercicios son las unidades. Son las unidades, ¿no? Las unidades. Si yo tengo claro, ¿no? En qué unidad tengo que expresar, al final, es más, inclusive vieron ustedes que cuando hicimos uno de los ejercicios antes, chiquitos, ¿no? Dentro de la teoría, había un ejercicio que nos pedía expresar el resultado en unidades básicas del sistema internacional. Entonces, joules, recordemos, es una magnitud derivada, ¿no? Entonces, magnitudes básicas significaba llevarlo a kilogramos, segundos, metros, ¿no? Bien, entonces acá tenemos ya la respuesta de la red, ¿no? Sí, en la.
¿Listo? Pasamos a nuestro siguiente ejercicio. Pasamos a nuestro siguiente ejercicio. Ay, me faltaba de... Ah, jóvenes, acá está en joules, pero me están pidiendo en kilojoules. ¿Y por qué nadie me comentó? ¿Pero cómo? Aquí nos faltaba un paso, ¿no? Aquí está en joules. Aquí está en joules y simplemente acá. Y, ¿no? 1 kilojoules equivale a 10 a la 3 joules. Ah, listo. Entonces aquí ya 836, esa es la respuesta final. 836 kilojoules. Y por supuesto la respuesta no cambia, es la D, ¿no? Está. Entonces ahora sí veamos el siguiente ejercicio. Dice el siguiente ejercicio. En los procesos de transferencia de calor, involucran, ¿no? Involucra el paso del calor de un cuerpo caliente a uno frío por gradiente de temperatura. Okay. Por gradiente de temperatura. En un proceso de calentamiento se utiliza un recipiente que contiene 100 gramos de agua a 20 grados Celsius. Luego se introduce en este recipiente un trozo de hierro de 50 gramos. Ajá. Acá tenemos nuestros datos, ¿no? Acá tenemos nuestros datos, siempre. Bien, entonces, son agua, trozo de hierro a diferente temperatura, diferente masa. Nos piden la temperatura final, la temperatura de equilibrio térmico, ¿no? ¿A qué temperatura arriban los dos cuerpos? Eso es lo que nos están preguntando. Entonces aquí, ¿no? Yo he colocado nuevamente, ¿no? La fórmula de equilibrio térmico, ¿no? Y también para no olvidarnos que Q o calor es masa por calor específico, ¿no? Por el diferencial de temperatura. Entonces, aquí tengamos en cuenta algo, ¿no? Tengamos en cuenta que tenemos aquí la sustancia A, la sustancia B, y esto es lo que nos están pidiendo. Reemplazando. Estamos reemplazando U en cada una de estas expresiones, ¿no? En cada una de estas expresiones. Por eso tenemos acá masa de A por calor específico de A, por la diferencia de temperaturas. Esto es lo que yo estoy buscando, ¿no? Aquí también, más masa de B por calor específico de B, por temperatura final, esto es lo que yo estoy buscando, ¿no? Menos temperatura inicial de B. Este dato yo lo tengo, esto también lo tengo, esto también lo tengo, esto también lo tengo y lo tengo. Perfecto, ahora vamos a reemplazar. Aquí nuevamente nuestros datos, no olvidemos, calor específico del agua y del hierro. Estos son dos datos que el ejercicio nos está proporcionando. Y aquí lo que vamos a hacer ya solo es reemplazar, ¿no? Masa, ¿sí? Calor específico, aquí esta es la incógnita, ¿no? Acá tenemos también igual masa de B, ¿no es cierto? Calor específico de B. Y esta es mi incógnita. ¿Listo? Esta es mi incógnita. Entonces operamos, y aquí queda un poquito de álgebra. Perdón, un poquito de álgebra. Tenemos 100 TF menos 2000 más 5 TF menos 400 igual a 0. Y a ver, de acá estamos pasando esa última línea, la vamos a pasar acá. Ahí está, tal cual, ¿no? Solo que necesitaba más espacio para poder mostrar lo que sigue. Aquí ya vamos a despejar temperatura final. Despejamos temperatura final. Para un lado las variables, para el otro lado de la igualdad las constantes, ¿no? Y tenemos que la temperatura final es igual a 22,9 grados Celsius. ¿No? Interesante el ejercicio porque nos ha permitido aplicar la fórmula de equilibrio térmico y también la fórmula de cantidad de calor, ¿no? Bien, ¿estuvo claro el ejercicio? ¿Hay algo que nos falte
que nos falte, no sé, los escucho. Todo clarísimo. Estamos bien entonces, estamos bien. Georgia, ajá, muy bien. Lupe, muy bien, Lupe. Muy bien. ¿Alguna duda? A ver, chicos, porque somos como 60 en el aula, ¿no? Estaba mirando, son 57, 58, 59. Para Georgia está bien, para Eileen también, Belén también, está todo claro. Elizabeth, muy bien. Entonces pasamos al último ejercicio. Muy bien, Diana Carolina, muy bien. Y acá. Gracias, Elizabeth. Ya. Ya tenemos la respuesta, ¿no? Vamos a ver nuestro ejercicio. Dice que Einstein envió una carta al presidente de Estados Unidos, ¿no? Haciéndole saber de que se estaba construyendo, pues, bombas, ¿no? Que estaban relacionadas a reacciones nucleares en cadena. Y entonces, en el año 45, se lanza la bomba atómica sobre Nagasaki. Esta bomba libera, aquí nuestro dato, ¿no? Ahí, acá no está. Libera 108 terajoules. Aquí, por favor, no se olviden. TJ es tera, ¿ya? Terajoules. Determine, ¿qué nos preguntan? Determine el rendimiento del proceso. En realidad nos están pidiendo el rendimiento, pues, del proceso de explosión propiamente, ¿no? ¿Qué tanto rindió? A ver, asumiendo que los científicos aliados se refiere a los Estados Unidos, esperaban una reacción nuclear completa de 2,4 por 10 a la 3 miligramos de plutonio. ¿Esto qué significa? Significa que los americanos, cuando diseñaron la bomba, cuando construyeron la bomba, ellos, ¿no? Aquí en su dispositivo, ¿no? Colocaron en realidad esta cantidad de masa. Ellos colocaron esta cantidad de masa, ¿no? Sin embargo, aparentemente no toda esta cantidad explotó, ¿no? No toda esa cantidad se convirtió en energía, ¿no? Por eso es que nos están preguntando, determina el rendimiento del proceso, el rendimiento de la explosión. Nos están preguntando si estos 2,4 por 10 a las 3 miligramos de plutonio, efectivamente, todo se consumió durante pues, este ataque, ¿no? Eso es lo que nos están preguntando. Siempre recuerden, cuando nos hablan de rendimiento es del teórico, cuánto efectivamente pues, llegó a transformarse o llegó a culminar el proceso, ¿no? Entonces aquí debemos recordar que ok, vamos a hacer. Vamos a seguir acá con nosotros. Entonces tenemos nuestra ecuación de energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Y recuerden energía en joules, masa en kilogramos, velocidad de la luz en metros cuadrados por segundo cuadrado. Acá por favor hay que tener mucho ojo con las unidades, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de energía también habíamos visto ergios, ¿no es cierto? Pero cuando trabajamos con ergios, la masa va en gramos y la velocidad de la luz va en centímetros cuadrados por segundo. Entonces, importante. Por eso es que acá se está aclarando y se está puntualizando en qué unidades estamos trabajando. Bien, el ejercicio también nos da un dato, velocidad de la luz, 3,0 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿no? Y esto nos habla de una energía de 108 terajoules. Y también nos dice, ¿no? Que los científicos, ¿no? Colocaron en la bomba 2,4 por 10 a la 3 miligramos. ¿No? A ver, un minuto aquí, nos están pidiendo el rendimiento, ok. Entonces, a mí me dan la energía, este dato me lo están dando. La masa es, yo necesito en este caso saber cuál es la masa, qué cantidad de masa es la que ha generado esta energía. ¿Por qué? Porque recuerden que a nosotros nos están pidiendo el rendimiento, es decir, de lo inicial, de lo teórico, ¿no? De los 2,4 por 10 a la 3 miligramos de plutonio, cuánto realmente se convirtió en energía y cuánto no. ¿No? Eso es lo que quieren saber. Entonces, lo primero que yo hago es, ¿no es cierto? Aquí, ¿no? Tengo mi fórmula, ¿no? Vamos a reemplazar los datos.
Pero recuerden que la energía tiene que estar en joules y nuestro dato está en terajoules. Por eso es que lo primero que yo hago aquí, ¿no? Aquí, lo primero que yo hago aquí es una conversión. Una conversión, ¿no? Terajoules, un terajoule es igual a 10 a la 12 joules, ¿ok? Entonces ya esta expresión ya la tengo en joules, ¿no es cierto? Listo, ya está lista. Igual a masa en kilogramos, ¿sí? Esto es lo que yo estoy buscando, ¿no? Esto es lo que yo quiero saber. Por acá, velocidad de la luz, ya el cuadrado que teníamos acá ya se ejecutó. 9, ¿no? 3 al cuadrado, 10 a la 8, 10 a la 16, ¿no? Metro cuadrado por segundo cuadrado. Listo. Y entonces, aquí solamente me queda operar y por álgebra voy a establecer que la masa es 12 por 10 a la menos 4 kilogramos. Es decir, 108 terajoules fueron generados por 12 por 10 a la menos 4 kilogramos. Entonces, realmente lo que explotó, la cantidad de plutonio que explotó, no fue este valor, ¿no? Sino fue este valor, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esto es como el teórico y este es el real o experimental. Listo. Y teniendo claro eso, fíjense lo que vamos a hacer. Entonces la pregunta es esta: ¿cuál es el rendimiento del proceso? Nos están pidiendo el rendimiento. Y entonces nosotros acabamos de calcular la masa real involucrada, ¿no? O que genera esta cantidad de energía. Tengo la masa real, la masa experimental, ¿no es cierto? Y la masa teórica es esta, 2,4 por 10 a la 3 miligramos de plutonio. Entonces, cuando yo quiero establecer el rendimiento, yo básicamente es una regla de 3, ¿no es cierto? Si la masa teórica es el 100%, la masa real, ¿qué porcentaje representa? Eso es lo que nos están, ¿no? Tengo que hacer esa relación para determinar el porcentaje de rendimiento. Pero para hacer una regla de 3, ¿no es cierto? O colocarlo en la fórmula de rendimiento, ambos tienen que estar en las mismas unidades. Acá está en kilogramo y acá está en miligramo. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es convertir o aplicar el factor de conversión para que ambos se encuentren en las mismas unidades. Entonces, ¿a quién voy a convertir? Voy a convertir a la masa real, la voy a llevar a miligramos. Aquí, fíjense, de kilogramos a gramos, él se va con él, ¿no? Acá está multiplicándose, acá está multiplicándose. Y aquí también, de gramos a miligramos, ¿no? Aplicamos este factor de conversión. Ok. Y tenemos que la masa real es 1,2 por 10 a la 3 miligramos de plutonio. ¿Mm? Ok. Esta es la masa real, acuérdense, ¿no? Esta es la masa real. Hemos transformado la masa real para que se encuentren a las mismas unidades. Listo, ahora sí, masa real y masa teórica en miligramos. Siendo así, acá están estos datos, ¿no? Ya los he colocado acá, permítanme ver, permítanme chequear porque justo me doy cuenta de que... acá está. Aquí, por favor, tengamos cuidado, acá está en miligramos, pero nosotros lo hemos transformado y aquí, ¿no? Aquí está, miligramos. Y acá la masa teórica. Y entonces ahora vamos a aplicar, ¿no? La formulita de porcentaje de rendimiento. Calculamos el rendimiento. Y entonces tenemos que aquí, eso, exactamente. El porcentaje de rendimiento, ¿no es cierto? Será, en este caso, la masa real, ¿no es cierto? La masa real entre la masa teórica. O también lo podemos hallar con una regla de 3, no hay problema, ¿no? Y aquí tenemos la masa real, a ver, está bien, 1,2 por 10 a la 3 miligramos de plutonio y 2,4 por 10 a la 3. Eso nos da exactamente 50% de rendimiento. Entonces, imagínense, de la masa que los científicos colocaron en su bomba, pues solamente el 50% llegó a transformarse en energía. Imagínense con todo el daño que han causado estas bombas, ¿no? Sobre Nagasaki e Hiroshima, y que en este momento nosotros veamos que solo el 50% se transformó en energía. ¿Se imaginan si se hubiera convertido en energía todo,
de repente desaparecía un poco más de, un poco, es decir, el radio de acción iba a ser mucho mayor. Entonces, sí, la respuesta del ejercicio 9 acá es la C. ¿Ya? Es la C, efectivamente. A ver, entonces, 50, ¿no? 50% es, efectivamente, 50%. Bien. Entonces, exactamente, ¿no? Porque a la fecha se sabe que hubo una cantidad, por supuesto, murieron un número bastante grande, pero también hubo una población que, en todo caso, si bien no murió, pero sí sufrió, por ejemplo, los daños o los efectos de la radiación. Murieron después, ¿no? En el tiempo. Pero si se hubiera transformado todo, pues quizás ellos también, y más personas, sobre todo el radio de acción, ¿no? Ese hongo que se formó, pues mucho más extenso. Bien, listo, está claro el ejercicio para mostrarles las claves, ¿no? Las claves de los problemas. Sí, exactamente. Estas situaciones de cáncer por producto de la radiación, sí. Pues, ¿no? Se dio, ¿no? Y las consecuencias pues se ven en el tiempo, ¿no? Porque una persona cuando se expone a este tipo de radiación, inmediatamente, si no muere, pues le desencadena una modificación a nivel, ¿no? A nivel celular. Y el problema a veces no solamente es la afección directamente a la persona, ¿no? Sino a sus generaciones, porque la radiación puede tener un efecto, a ver, tiene un nombre, la modificación, ¿no? Las modificaciones genéticas podrían presentarse hasta la siguiente generación, ¿no? Entonces, qué triste. Bueno, a ver, chicos, acá están los ejercicios, los problemas, las claves de los ejercicios propuestos. Y me gustaría, eso, exacto, efecto mutagénico, exactamente el mismo. Me he quitado la palabra de lo tenía ahí, pero un poco exactamente, ¿no? Mutaciones. Chicos, a ver, algún punto, algo que querramos retornar para aclarar, me lo hacen saber ahora, porque tenemos aquí unos minutos. No me he pasado, ¿no? Vamos, nos faltan unos 4 minutos. A ver, algo que no hayamos podido ver, quizás algún ejercicio. No, aquí solo, a ver. Recuerden que cuando hablamos de equilibrio térmico, en todo caso, esto se da, y si ustedes ven la diapositiva de la teoría, el equilibrio térmico se da en un recipiente cerrado, ¿no? Para que no escape nada del calor, sino que solo sea transferencia. Dice, la electrólisis es químico. ¿A qué se refiere? La electrólisis como... No entiendo su pregunta, Rodrigo. ¿Es una reacción química? ¿A eso se refiere? ¿Es un cambio? La electrólisis es químico de sal. A ver, electrólisis. La electrólisis es una técnica analítica donde nosotros eh, hacemos pasar corriente eléctrica, ¿no? A través de una solución. Y lo que hacemos muchas veces es descomponer a través de, es decir, con el uso de esta corriente eléctrica, obligamos a que, pues, los iones, por ejemplo, en el caso de la sal del cloruro de sodio que está disuelta, ¿no es cierto? Está solo disuelta en agua, yo paso corriente a través de esta solución y lo que hago es que estos iones de cloro y de sodio, ¿no? El cloruro de sodio, pues empiece, como usted bien dice, a separarse, ¿no? Se empiezan a separar y uno de ellos va hacia el ánodo y el otro va hacia el cátodo. Allí sí puedo, vamos, estoy separando estos dos componentes, ¿no? Pero eso es cuando yo aplico, por eso dice electrólisis, ¿no? Porque es la corriente eléctrica que provoca una separación, ¿no? Profesora, ¿esa sería una separación física? Esa sería una separación física, no,
No, no, no, no, absolutamente, porque recuerden, cuando hablamos de separación física, vamos a retroceder, ¿no? Ya que estamos aquí, ¿no? La separación era antes, ¿no? Dios, se me pasaron, puede ser. Ah, no, está bien. No es una separación física, porque una separación física no implica ningún cambio, recuerden, ¿no? Una separación física no implica ningún cambio, ninguna transformación al nivel de las moléculas, ¿no? O átomos. A ver, vamos por acá, creo que ya recordé, creo que era una diapositiva donde se veía la electrólisis, ¿no? Pero que no estaba en realidad en la parte de las, no será, creo que no fue. Acá, ¿no? La electrólisis. Claro, en realidad aquí lo que estamos haciendo es, estamos separando, ¿no? Los componentes sodio y cloro, pero utilizando energía eléctrica. Y entonces aquí lo que estamos haciendo, por supuesto, si originalmente yo tenía una molécula, ¿no es cierto?, de cloruro de sodio, al yo separarlas en sus componentes iniciales, sodio líquido, fíjense, y cloro gaseoso, estoy provocando aquí sí un cambio químico, ¿no? Estoy provocando un cambio químico, estoy separándolos a través del uso de corriente eléctrica. Ya. Muchas gracias, sí la entendí. Listo. Bien, chicos, entonces ahora sí me voy. Por favor, no se olviden de resolver sus ejercicios de la parte de química y nos estamos viendo el siguiente jueves a las 10:05 y voy a tocar este punto en el que, ¿no? Con el que nos dilatamos, nos quedamos ahí un poquito para aclarar lo que fuera necesario, ¿no? Yo me puedo equivocar, por supuesto, y eso lo vamos a aclarar en la siguiente sesión, ¿les parece? Sí, profesora, muchas gracias. Gracias. Excelente clase como siempre. Ay, eso me hace muy feliz. Listo, gracias Lupe, María Fernanda, Pedro, gracias Ana Cristina,